Bueno, pues muchas gracias, bienvenidos. Me presento, soy la contadora Marisol Hernández Montes, soy socio y gerente de la firma MRS, miembro de JPA, y pues el día de hoy vamos a ver el curso de materialidad de las operaciones para saldos a favor. Es un curso en el que de cierta manera en años anteriores se manejaba de otra forma. Para este año la autoridad está siendo muy estricta en cuestión de la materialidad de cada una de las operaciones que realizamos. Entonces, pues espero que nos pueda servir mucho y cualquier duda me pueden ir preguntando a través del chat o igual podemos revisarlas al final. Bueno, vamos a empezar un poquito con la parte de a qué se refieren las devoluciones de impuestos, cuántos días, quiénes aplican, cuántos días tarda la autoridad para devolvernos, a quiénes nos puede devolver y a quiénes no, para que podamos ser aptos para dicha devolución o dicho trámite, qué información tenemos que tener a la mano o qué es lo que debemos de presentar. Entonces, esta es parte de con lo que vamos a empezar. La devolución de impuestos es el derecho que tienen los contribuyentes de recuperar las cantidades que hayan pagado indebidamente al SAT, así como de los saldos a favor que resulten en sus declaraciones. Esto es de acuerdo al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación y pues es el derecho que tiene el contribuyente de recuperar dichos saldos. ¿Quiénes pueden solicitar la devolución? En el caso de las personas físicas y las personas morales, los dos contribuyentes tienen el derecho de recuperar dichos saldos. En el caso de todos aquellos contribuyentes que tienen ventas al 0%, son acreedores a poder solicitar dichas devoluciones. En el caso de que el IVA de las compras sea mayor al IVA de las ventas, es cuando dicho saldo a favor también lo podemos recuperar. Otro punto que igual es muy importante es que a veces empezamos a crear nuestra sociedad o empezamos a hacer alguna inversión y por el momento no vamos a tener ventas. Entonces sí es muy importante que toda esta información que vamos a mencionar más adelante, pues la podamos ir reuniendo para que en el momento en que nosotros quieramos recuperar dichos saldos o en su caso acreditarlos contra el mismo impuesto, podamos hacerlo sin ningún problema y sin que la autoridad nos pueda limitar de hacerlo respecto a la información que nos van a solicitar. La devolución se efectúa a las personas que realmente pagaron el impuesto al momento de adquirir el producto o el servicio de que se trate. Es muy importante que dicho saldo no se haya acreditado y recordar que este saldo a favor tiene una prescripción de 5 años. Es decir, si nosotros traemos saldos a favor del 2017 o ahorita de lo que va de los primeros meses del 2018, son saldos a favor que la autoridad considera que ya no podremos recuperar y es muy importante por eso que podamos hacer lo mayor posible para que esos saldos no se nos queden vencidos. Esto aplica para el caso de las solicitudes de saldos a favor. En el caso de que quieramos acreditar el impuesto, este sí lo podremos seguir haciendo durante 10 años para el acreditamiento. Ajá. ¿A qué me refiero con el acreditamiento en el caso de algunos de nuestros clientes que nos acompañan? Pues que si tenemos un saldo a favor de IVA, por ejemplo, de un impuesto al valor agregado, y en algún mes posterior, más adelante, nos llegara a dar un impuesto a cargo, este saldo a favor lo podemos aplicar contra este impuesto a cargo que traemos adelante y se le llama acreditamiento de saldo a favor. En el caso de las devoluciones, la autoridad sí nos es muy, bueno, nos comenta incluso
que cuando solicitemos dicho impuesto tendrá que ser sobre la totalidad del impuesto. Es decir, si en el mes de enero yo traigo un saldo a favor de 500,000 y de ese saldo a favor apliqué un acreditamiento de 100,000 porque en el mes de febrero me daba un impuesto a pagar, ese saldo de enero por la diferencia de 400,000 me lo tendré que terminar en su totalidad por concepto de acreditamientos. Si la diferencia de los 400 lo quiero pedir como saldo a favor, ya no será posible que yo pueda hacer ese trámite, por lo que les comento. Tiene que ser sobre el saldo total del importe declarado. Para solicitar una devolución tendremos que cumplir con todos los lineamientos que la autoridad nos solicita en cuestión de comprobantes, que sean estrictamente indispensables para la actividad, que estén reflejados en una declaración y que cumplan con todos los lineamientos que vamos a ver más adelante. En el caso de la devolución de los saldos a favor de IVA, en todos los trámites se debe cuidar que la información de la declaración esté correcta y no presente inconsistencias, que era parte de lo que les comentaba. Si esa información que se encuentra dentro de nuestra declaración es correcta, podemos hacer el trámite de la devolución. Es muy importante que cuando vamos a solicitar un saldo a favor de IVA, ya se encuentre presentada la declaración DIOT, que es la Declaración Informativa de Operaciones con Proveedores, y dentro de esta declaración cuadre con la declaración del IVA que se presentó a más tardar el día 17 o dependiendo del RFC que tenga cada uno de nuestros contribuyentes. O sea, aquí sí es muy, muy importante que tengamos esas dos cuestiones, que esté presentada la DIOT y que la DIOT coincida con la información que se presentó en la declaración de IVA. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o proseguimos? Bueno, pues vamos a seguir. ¿Cuánto tarda la devolución? Una vez que nosotros hacemos el trámite de dicho impuesto, hay un plazo de 40 días hábiles para que la autoridad nos dé respuesta. Si nosotros presentáramos una devolución el día de hoy, de aquí en adelante tienen que correr 40 días hábiles para que la autoridad nos dé una respuesta. ¿Cuál puede ser la respuesta de la autoridad? Una, que nos autorice. Dos, que nos requiere información adicional porque tiene dudas de acuerdo a la información que nosotros le presentamos en la declaración o en nuestros formatos que se anexan cuando se envía dicho trámite, o en consiguiente que derivado del trámite por ser primera vez, de igual forma la autoridad va a necesitar información sobre la empresa, que es parte de lo que igual les comento. Ahorita vamos a ver cuando empecemos con los puntos de la materialidad de cada una de las operaciones. Una vez que la autoridad nos requiere información adicional, en su caso, tenemos 20 días para dar contestación al requerimiento que nos enviara. Cuando contestamos el requerimiento después de estos 20 días o si contestamos al 15º día, de ahí en adelante corren otros 40 días más para que la autoridad nos pueda autorizar o en su caso negar la devolución del trámite que realizamos. Pueden suceder dos cuestiones, que la autoridad, derivado de la revisión que hizo y de la información que nosotros le proporcionamos, considere que solamente una parte del impuesto lo tiene claro o de acuerdo a la información que le adjuntamos, corresponde a lo que ellos necesitaban. Si fuera así, existe la opción de que la autoridad únicamente nos deposite una parte de lo que nosotros solicitamos en el trámite de devolución. Eso no quiere decir que nosotros más adelante podamos solicitar a la autoridad la diferencia de ese saldo cuando ya hubiéramos reunido el total de la información con la que acreditamos que realmente somos acreedores de dicho impuesto. Tratándose de contribuyentes que se dictaminan, estos tienen un lapso de un plazo de 25 días para que se pueda efectuar la devolución.
Recordemos que en el caso de los contribuyentes que se dictaminan son los que tienen ciertos ingresos mayores en el ejercicio inmediato anterior y en algunos de ellos tienen la obligación de dictaminarse o no, dependiendo de sus operaciones y de los ingresos que hubieran tenido. Ahora sí, vamos a empezar con el tema, con los puntos de la materialidad, que más que nada tienen que ver con la justificación de cada una de las operaciones que nuestra empresa está realizando o que cada uno de nuestros clientes está realizando en sus empresas y que es muy importante que les podamos platicar o podamos saber de esta información para que el día de mañana que nosotros quieramos recuperar dichos saldos o hacer dicho trámite, podamos ser acreedores a que la autoridad no nos niegue dicho impuesto. Como primer punto, tenemos la parte de la descripción de la actividad. ¿A qué nos referimos con la parte de la descripción de la actividad? Es muy importante, muchas veces el negocio empieza a fluir y a fluir y a fluir y realmente vamos sobre el día, pero no tenemos claro cuál es la descripción de nuestra actividad. Es muy importante que como parte de nuestra documentación interna, de nuestro control interno, podamos tener el detalle de toda esta información que vamos a mencionar a continuación y en la parte de esta descripción nos dice desde inicio a fin. Es demasiado importante que desde que inicia nuestro proceso hasta que termina, podamos hacer una redacción de cuál es el proceso completo. Desde que yo compro la mercancía o compro la materia prima o compro mi alimento o inicio la cotización con mis proveedores, de ahí qué es lo que sigue, se alimenta, se guarda, se procesa, es decir, vamos a hacer una descripción exacta de cómo es cada una de nuestras actividades. ¿Por qué? Porque en el caso de algunos, pues primero a lo mejor en el caso de cuando vendemos, primero cobramos y después facturamos, o primero facturamos y después cobramos, o primero hacemos envío de cotizaciones. Entonces, esta parte de todo lo que es el proceso de nuestra actividad, tenemos que redactarla. ¿Para qué? Para que el día que la autoridad nos solicite dicha información, nosotros la podamos tener a la mano y podamos tenerlo claro. ¿Por qué? Porque incluso en ocasiones con algunos clientes lo manejamos de alguna forma y con algunos clientes lo hacemos de otro. Entonces es necesario que tengamos claro cómo es que trabajamos con cada uno de ellos para que podamos explicarlo con claridad a la autoridad. En la mayoría de las empresas no estamos acostumbrados o muchas veces incluso no tenemos ni siquiera un organigrama. Esta información la autoridad ya la está empezando a pedir dentro de sus requerimientos y es importante que nosotros podamos saber cómo es que nuestra organización está y de qué manera está distribuida. ¿Por qué? Porque esta es parte de lo que decíamos del control que nosotros debemos de tener de nuestro control interno, de cómo es que la organización está organizada. Si yo hablo de un director, si hablo de un gerente, si hablo de un encargado, dicha persona tiene que estar reflejada dentro de este organigrama. En la parte de lo que tiene que ver con la descripción de la actividad, tenemos que ser muy minuciosos y revisar todo lo que con ello conlleva. En el caso, por ejemplo, de nuestra constancia de situación fiscal, si yo digo que me dedico a la cría y engorda de vacas, reses o novillos, pero realmente no hago esa actividad, sino que crío pollos, entonces tendría yo que hacer una actualización de mi constancia de situación fiscal donde podamos actualizar la parte de nuestra actividad. Entonces, sí es muy importante que cuando nosotros le presentemos a la autoridad la descripción de dicha actividad coincida con toda la información que a su vez vamos a adjuntar. ¿Por qué? Porque si nosotros le decimos dentro de nuestra actividad que hacemos una cosa y en nuestra constancia se redacta otra totalmente diferente, esto puede ser una causal de que no seamos acreedores a dicha devolución. Entonces es importante
que lo que hoy estamos haciendo, que hagamos una revisión exhaustiva de nuestra información y de lo que traemos como actividad, sea en lo que tenemos en nuestra constancia. A veces traemos arrendamientos, a veces traemos comercialización, a veces traemos otros servicios que realmente ya no estamos operando, pero que lo seguimos trayendo dentro de dicha constancia. Entonces, es cuando la autoridad dice, tu constancia menciona que te dedicas a esto, pero tu actividad me dice que es esta. Entonces, realmente, ¿cuál es la verdadera de las dos? Digo que igual lo vamos a ver más adelante, pero esto tendrá que ir en congruencia con nuestras facturas. Si nosotros estamos diciendo que nos dedicamos a eso, no vamos a poder poner cosa diferente en la cuestión de cuando hacemos nuestras facturas de ingresos. Dentro de dicha constancia de situación fiscal, es importante también revisar o hacer cada que hagamos reuniones con nuestros clientes o cada uno de nuestros clientes que pueda revisarlo con su contador, que en el domicilio que tienen en su constancia de situación fiscal coincida con el domicilio donde llevan a cabo su actividad, o en su caso, tenerlo como sucursal. Muchas veces por cuestiones de verificaciones de domicilio y que no tenemos una persona para recibirlas dentro de un horario accesible para la autoridad, podemos tener nuestro domicilio fiscal en un lado donde tengamos oficinas, pero la actividad se lleva a cabo en el rancho. Entonces, entendemos que en el rancho incluso no tienen internet o por cuestiones de la lejanía que puede que podemos tener con esta actividad. Entonces es muy importante que por lo menos lo tengamos como sucursal, pero sí que esté dentro de nuestros domicilios. Las obligaciones. Cuando llegamos a solicitar algún saldo a favor, es importante revisar que ese saldo a favor que estamos solicitando, y dentro de estos saldos, pues el que más hacemos es en el caso del IVA, muchas veces también en el caso del ISR, pero es importante que ese impuesto, perdón, venga dentro de nuestra guía de obligaciones. A veces estamos solicitando saldos a favor de IVA y esa obligación ni siquiera viene desglosada dentro de nuestras obligaciones cuando nos dimos de alta, o cuando nos dimos de alta por alguna razón no pusimos alguna actividad o no traemos obligación de declaraciones. Si ese fuera el caso, tendríamos que hacer una actualización y estar metiendo el impuesto al valor agregado dentro de nuestra guía. En el caso de años hacia atrás, nos llegaba a pasar mucho esta parte. Entonces es importante que en el caso de que si estamos solicitando saldos a favor de ejercicios, por ejemplo, del 2018, y la actualización la estamos haciendo apenas, pues obviamente nuestras obligaciones van a empezar a partir de esta fecha. Por eso es importante revisar dichas obligaciones desde que la sociedad nace. Y la parte de lo que les comentaba de la actividad. Hay un punto muy importante para que de primera instancia la autoridad pueda considerar que sí somos acreedores a la solicitud de devolución, y este es tener nuestro domicilio localizado. Hay una parte en el SAT donde nuestros contadores o nosotros como contribuyentes podemos estar revisando si la autoridad nos tiene localizados. Si por alguna razón no estuviéramos localizados, no somos acreedores a solicitar saldos a favor de IVA o de algunos otros impuestos. Entonces sí es muy importante que revisemos si nuestro domicilio se encuentra localizado. En ocasiones, cuando la autoridad llega a hacernos alguna verificación de domicilio, nuestros trabajadores no están avisados o ellos no saben de qué se trata, y muchas veces le tenemos miedo a la autoridad. Entonces, en ocasiones les decimos, no, aquí no es, cuando en realidad, si ellos están acreditando, quienes llegan a hacer las verificaciones se tienen que acreditar de quiénes son, traen sus identificaciones, les muestran las notificaciones, y ahí no tendríamos ningún problema de recibirlos y contestar la información que nos solicitan. ¿Qué es lo que normalmente nos llegan a solicitar en una verificación de domicilio? Pues si el domicilio es ahí, si estamos rentando o es propio, nos pueden llegar a pedir incluso copia del contrato,
copia de la escritura, nos van a pedir alguna factura de algún cliente o alguna factura de algún proveedor, nos van a preguntar cuántos activos fijos tenemos. Si decimos que tenemos 10 activos, pues esos activos tienen que estar reflejados en nuestra contabilidad. Si decimos que tenemos empleados, esos empleados tienen que estar registrados en nuestra contabilidad y dados de alta. Si nosotros contestamos que no tenemos empleados, pero realmente sí los tenemos, es muy importante que sepamos contestar esa información a la autoridad o en su caso comunicarse con nosotros para que podamos instruir, bueno, darles la información a la autoridad. Hay otra información que nos van a estar pidiendo o que ahorita, a partir del año pasado ya es de cajón que la autoridad la está solicitando. Muchos de estos puntos aún podemos darle como que un poquito a la autoridad de comentarle estamos en trámite de los mismos o por alguna cuestión no los tenemos, pero nosotros consideramos que a partir de este año la autoridad los va a hacer totalmente obligatorios y si no tenemos dicha información va a ser un punto para que la autoridad nos pueda rechazar nuestros trámites. Licencia de funcionamiento. Muchas veces pensamos que en el caso de los ranchos o de los que engordan o los que crían pollos, no tenemos que tener una licencia de funcionamiento porque son establecimientos que están lejos o están aislados de lo que viene siendo con el municipio o con la ciudad. Pero ya es necesario que contemos con dicha información. ¿Por qué? Porque la licencia de funcionamiento es lo que a nosotros nos acredita que realmente estamos cumpliendo con lo que la autoridad nos está solicitando. Y como les comento, esta licencia de funcionamiento es para todo tipo de operación, independientemente del negocio o la actividad que tengamos, es importante que contemos con nuestras licencias de funcionamiento y que estas licencias las tengamos actualizadas. Hay que estarlas renovando cada año. ¿Por qué? Porque si el día de mañana yo decido recuperar un saldo a favor del ejercicio 2019 y la licencia de funcionamiento la tengo, que la saqué hasta el 2022 o hasta el 2023, pues pudiera ser una causal para que la autoridad me diga no eres acreedor a tu solicitud de devolución. Los permisos sanitarios. En el caso de las diferentes actividades que realizamos o que realizan cada uno de nuestros clientes o cada uno de los contribuyentes, es importante que tengan sus permisos sanitarios. Algunos tienen difiere en el caso de estos permisos, pero sí son permisos que la autoridad nos llega a solicitar como parte de información de que le dé credibilidad de que en verdad la actividad es real. En el caso de lo que tiene que ver con el buzón tributario, es importante que revisemos que nuestro buzón esté activo. Recordemos que para este año la autoridad nos pidió o nos puso una fecha límite para que ya todos los contribuyentes tuvieran buzón tributario. Y es muy importante que este buzón pues esté activo, porque recordemos que en este buzón pues nos llegan todas las notificaciones de la autoridad, nos llega toda la información que en su caso ellos nos pudieran llegar a solicitar, ya sea por cuestiones del trámite de solicitudes de devolución o por algunas otras cuestiones de diferencias de impuestos o igual por lo que les decía, por domicilios no localizados o alguna otra información. Entonces, en dicho buzón tributario tenemos que tener actualizados los correos y los contactos de teléfono a los que nos avisan de que hay un mensaje en nuestro buzón tributario. En estos buzones llegamos a encontrar los requerimientos. Si el día de hoy nosotros presentáramos un trámite de solicitud de devolución, es en este buzón donde la autoridad nos notifica de alguna información adicional que requiriera y es ahí donde los podemos revisar. De igual forma, si la autoridad nos autorizara dicha devolución, en este buzón podemos revisar qué importe es el que nos autorizó, cuánto nos autorizó, si hubo actualización o no, y qué información es la que incluso nos solicitó para que fuéramos acreedores a dicho impuesto. O en su caso,
Si nos llegaran a negar el impuesto dentro de dicho buzón, de igual forma nos llega la notificación de por qué fue negada esta devolución. Entonces, en ese buzón, como les comento, es muy importante que, como recordemos que la obligación de dicho buzón corresponde a cada uno de los contribuyentes. Muchas veces decimos, el buzón lo revisa el contador o mi contador es el que se encarga, pero pues este buzón debe de estar a cargo más que nada del contribuyente directamente, porque en él también nos llega toda la parte de si algún proveedor nos está queriendo cancelar alguna factura, ahí nos va a llegar también la notificación de si aceptamos o no cancelar dicha factura. Entonces es importante pues que podamos tener este buzón activo y que podamos saber de qué se trata cada una de la información que nos llega. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Bueno, otro de los puntos muy importantes es el acta constitutiva. Hay 3 puntos con el acta constitutiva. En el caso del primero es el análisis. Como les comentaba, con su constancia de situación fiscal y la descripción de la actividad en cuanto a la redacción que tenemos que tener, esto tiene que coincidir con el objeto social. En muchas ocasiones son empresas que ya llevan muchos años y el objeto social no tiene nada que ver con lo que realmente nos estamos dedicando, y esto es parte fundamental de la información que tenemos que tener actualizada. Los socios, tenemos que revisar que los socios que están dentro de nuestra acta constitutiva, que esto es en el caso de los que son personas morales, sean los socios que hoy siguen vigentes o que están activos. En ocasiones hay socios que llegan a fallecer o socios que trabajaban con nosotros y realmente eran nuestros socios y el día de hoy ya no lo son, pero nunca hicimos la salida de dicho socio y ellos siguen dentro de nuestra acta. Entonces es importante actualizar esta información. Apoderados. En ocasiones llegamos a nombrar a algunas personas apoderadas y a lo mejor esas personas ya ni siquiera están con nosotros y sigue existiendo el poder. Entonces es importante que se revoque dicho poder. ¿Para qué? Para que estas personas ya no puedan tener firmas o dentro de la sociedad. Porque nos llega a pasar y en la cuestión personal de lo que tiene que ver con los trámites que hacemos de solicitudes, muchas veces nosotros tenemos la idea de que el representante o el apoderado sigue siendo una persona, pero en ocasiones esa persona ya no está con ustedes o ya lo cambiaron, pero nosotros no tenemos el conocimiento. Entonces es importante que esa actualización que se hace de la información en cuanto a su acta constitutiva la puedan compartir con sus contadores para que estos puedan tener la información al día. El comisario, recordemos que dentro de nuestra acta constitutiva existe un comisario que es el que tendría que emitir un informe anual. Cada año se tendría que estar emitiendo un informe anual de cuáles fueron los resultados que tuvo la sociedad y en ocasiones ni siquiera sabemos quién es ese comisario, lo pusimos y hoy ya ya ni siquiera está o nunca supimos que existía. Entonces es muy importante revisar dentro de nuestra acta constitutiva quién es el comisario y hacer en su caso la actualización del mismo. El domicilio social. En nuestra acta constitutiva, el domicilio social viene únicamente con el municipio y el estado. Si el municipio que nosotros pusimos dentro de nuestra acta constitutiva es Cadereyta y nuestra constancia de situación fiscal menciona que nuestro domicilio fiscal es Ezequiel Montes, pues ahí estamos teniendo una diferencia. Por un lado tendríamos que tener o nuestro domicilio fiscal en Cadereyta y tener una sucursal como Ezequiel Montes, o si no, en su caso, hacer la actualización del domicilio social de dicha acta. En el caso de lo que tiene que ver con asambleas ordinarias extraordinarias, recordemos que esta información es parte de nuestra contabilidad y es una información que la mayoría de los contribuyentes pues las estamos dejando de lado y no sabemos que lo tenemos que tener, y es información que la autoridad ya está empezando a solicitar.
Hay que tener libro de actas, libro de acciones, libro de accionistas, títulos, y esto está regido bajo el Código de Comercio y, y la Ley General de Sociedades Mercantiles. Cualquier actualización de esta información que ustedes necesiten hacer y que nosotros los podamos apoyar, estamos a sus órdenes, pero como les comento, es información que la autoridad nos solicita y que nosotros estamos obligados a entregarla como parte de nuestra contabilidad. El año pasado salió lo que tiene que ver con el beneficiario controlador, y esto también es un punto demasiado importante. ¿Por qué? Porque dentro del beneficiario controlador nos dice que tenemos que tener documentación que la autoridad en su momento nos puede llegar a requerir de estas personas que les voy a mencionar a continuación. Esas personas pueden ser las que imponen directa o indirectamente decisiones dentro de la organización, que ejercen el voto respecto más del 15%, es decir, que si son socios con el porcentaje del más del 15%, se considera un beneficiario controlador, y en su caso que dirijan directa o indirectamente la administración. ¿Por qué les hablaba yo al principio incluso de lo que tiene que ver con el organigrama? Porque ese organigrama pudiera definir incluso para la autoridad quién es el beneficiario controlador, y esa información nosotros la tendríamos que enviar a la autoridad. Si nosotros le estamos diciendo dentro de nuestro trámite de solicitud de devolución que estamos enviando que el representante legal es Juanito, tenemos que, y en su caso si la autoridad nos pidiera el expediente de dicho beneficiario, tendríamos que adjuntarle esa información a la autoridad, y muchas veces no la tenemos. ¿A qué se refiere principalmente la información que debemos de tener del beneficiario controlador? Pues es la información de todos los datos que puedan acreditar su personalidad, como es el acta de nacimiento, INE, acta de matrimonio en caso de estar casado, y alguna otra información que nos puedan estar solicitando. Entonces, de igual forma, si necesitaran que nosotros los apoyáramos en esa parte, pues estamos a la orden para poderles decir de qué se trata todo lo que tiene que ver con el beneficiario controlador. Pero como les comento, de principio ya lo estamos mencionando dentro de nuestros escritos, o cuando enviamos el trámite de devolución, a la hora de mencionar quién es el representante legal, de cajón ese expediente ya nos lo pudiera solicitar la autoridad y estamos obligados a enviarlo. Adicional a que pudieran negarnos la devolución si no adjuntamos esta información, en el caso de beneficiario controlador existen multas muy grandes que van incluso hasta 1.500.000 en caso de que nosotros no tuviéramos dicha información y la autoridad nos la solicitara. Entonces, esta parte sí es muy importante. Realmente no solamente es que nos nieguen nuestra devolución, sino incluso que podamos ser acreedores a una multa. Escritura o contrato. En ocasiones el lugar donde llevamos a cabo la actividad es propio o es rentado, o me lo está prestando mi papá o me lo está prestando mi mamá. Y para eso es importante que podamos tener la información que nos dé la solvencia de eso. Si estamos diciendo que es propio, tenemos que tener escrituras del mismo. Si por alguna razón todavía no tenemos las escrituras y estamos apenas en trámite de las mismas, tendremos que adjuntarle esta información a la autoridad como parte de información adicional para que pueda seguir la parte de la devolución. El contrato, si nosotros estamos en el rancho donde está nuestro papá o nuestra mamá o alguna abuelita, pues ellos nos tendrán que hacer un contrato de comodato de la parte que nos están prestando para que nosotros llevemos a cabo dicha actividad. Pero no podemos decir que nos estamos dedicando a algo, que tenemos dicha actividad y no estar en ningún lado. Le tenemos que demostrar a la autoridad dónde se está llevando a cabo la actividad y adjuntar en su caso la información que acredite dicha información. El domicilio fiscal, como les comentaba, el domicilio fiscal viene dentro de nuestra constancia de situación fiscal, y este domicilio pues tendrá que coincidir con la escritura. Muchas veces incluso decimos, no, pues mi domicilio fiscal es en Ezequiel Montes o en San Juan del Río, pero donde llevo a cabo la actividad es en Jalpa.
Entonces, pues este domicilio lo tendremos que tener como parte de nuestras sucursales y mencionarlo dentro de nuestros escritos, que el domicilio fiscal para recibir todo tipo de notificaciones es el que se encuentra dentro de la constancia de situación fiscal, pero que tenemos una sucursal que es donde estamos llevando a cabo toda la operación y la actividad de la que estamos solicitando dicho saldo a favor. Contrato de arrendamiento. En ocasiones tenemos los contratos de arrendamiento, pero son contratos que incluso ya están vencidos o no coinciden con los ejercicios o que los hicimos hace mucho tiempo y no los estamos actualizando o que incluso dentro de dicho contrato menciona un honorario. Estamos diciendo que se cobrará una renta de un importe mensual y esa factura no se encuentra dentro de nuestros gastos a la hora de solicitar la devolución. Entonces, si nosotros estamos mencionando que estamos arrendando, por ende, tendremos que tener facturas de honorarios por concepto de arrendamiento de lo que le estamos pagando al arrendador. Y en caso de que el arrendador no nos quiera dar factura, pues checar de qué manera podemos hacer para que sí se haga o en su caso, pues cambiarnos de lugar para que sí podamos tenerlo, pues porque en ese momento nosotros nos estamos ahogando solitos, ¿no? Estamos diciendo que arrendamos, pero no estamos pagando ningún arrendamiento. Anteriormente, y bueno, ahorita la autoridad todavía no está solicitando como tal la obligación de que dichos documentos estén certificados con notario, pero sí es una información que que a la autoridad le da credibilidad. Entonces, como parte de la recomendación que nosotros les hacemos y en mi parte como del tiempo que llevo haciendo estos trámites con la autoridad, realmente es información que nos puede ayudar mucho y si estuviera certificada con notario, aún más. Fotografías. Es necesario que tengamos fotografías actuales y de cómo es que nuestra operación va creciendo o de cómo es que estaba el rancho y que ahora el rancho ya está bardeado y que ahora el rancho ya tiene una oficina y que ahora el rancho ya tiene una bodega para el alimento. Entonces, esa parte ahorita la vamos a ver un poquito más adelante en cuestión de las operaciones de cada uno de nuestros proveedores, pero sí es demasiado importante que año con año, mes con mes, vayamos haciendo vayamos tomando fotos y estas fotos las vayamos guardando dentro de nuestro expediente para que cuando nosotros necesitemos dicha información la podamos tener a la mano. Catálogo de productos. Productos que enajenan o en su caso de los servicios que prestan. Como les comento, empezamos a realizar nuestra actividad, a vender, a comprar y vamos creciendo y creciendo, pero realmente ni siquiera tenemos la información que debemos de tener en cuestión de control interno. Es indispensable que contemos con un catálogo de los productos que vendemos o en su caso de los servicios que prestamos. ¿Para qué? Para que en caso de que la autoridad lo requiera, podamos tener el mismo a la mano y tener las fotografías de dichos productos. Si estamos diciendo que vendemos pollo, pues tendremos que tener las fotos del pollo. Si estamos diciendo que vendemos reses, tenemos que tener las fotos de las reses. Si estamos diciendo que vendemos borregos, tendremos que tener las fotos de los borregos. Si estamos diciendo que vendemos pasteles, tendremos que tener las fotos de los pasteles y de el proceso que hacemos para la parte de llevar a cabo dicha actividad. Entonces sí es muy importante que podamos tener esta información. Como les comento, las fotos es la información que la autoridad le sirve mucho para dar credibilidad de cada una de las operaciones que hacemos. En el caso de las cuentas bancarias, llegamos a tener en ocasiones cuentas bancarias correspondientes a cheques, cuentas bancarias correspondientes a tarjetas de crédito, cuentas bancarias correspondientes a inversiones o en su caso a préstamos. Entonces, cada que nosotros solicitamos una devolución, la autoridad nos puede llegar a requerir la información de los estados de cuenta originales. No nos acepta auxiliares ni ninguna otra información que no sea estrictamente la original. O en su caso, las que nos manda ahorita ya los bancos vía PDF o a través de correo, pero tienen que ser los originales. En ocasiones puede ser que los contribuyentes llegamos a
hacer algunas observaciones dentro de nuestros estados de cuenta para un mejor control de nuestra administración, y dentro del mismo estado ponemos que la factura 10 o que cobro de la factura 5, que pago de préstamo o cuestiones de estas, pero es muy importante que adicional a ese estado de cuenta podamos estar teniendo un estado de cuenta totalmente limpio para que en caso de que la autoridad nos lo solicite lo podamos proporcionar y podamos adjuntarle esta información sin todas las anotaciones que en su caso nosotros como parte de nuestra administración le hicimos. Entonces, como les comento, es importante que cada uno de nosotros tengamos un expediente de nuestros estados de cuenta 100% originales y limpios para que en caso de que la autoridad los requiera podamos presentárselos. Hay ocasiones en que tenemos tarjetas de crédito y esas tarjetas de crédito no las adjuntamos dentro de nuestra contabilidad, o peor aún, hay ocasiones en que esas tarjetas de crédito corresponden a la tarjeta de crédito de alguno de los socios, o la tarjeta de crédito de alguno de los representantes, o la tarjeta de crédito del dueño, pero personal y no del negocio. Entonces es importante, si nosotros hicimos pagos con estas tarjetas de crédito que fueron facturados o operaciones que son propios de la sociedad, tendremos que tener y adjuntar estas tarjetas de crédito como parte de nuestra contabilidad al haber hecho operaciones con la sociedad. Entonces ahí sí es muy, muy importante que podamos tener esta información actualizada y estarla adjuntando. Si tenemos inversiones, en ocasiones entiendo que muchas veces no nos proporcionan los clientes, los bancos, los estados de cuenta de las inversiones que hacemos o de los préstamos. Consideramos que esos no son parte de la contabilidad, pero es información que sí nos pueden llegar a solicitar, y lo que les decía es parte de la materialidad de cada una de las operaciones que hacemos dentro de nuestro negocio y que tenemos que tener a la mano en caso de ser requeridos por la autoridad. No solamente para lo que tienen que ver para las solicitudes de devolución, sino para nuestra contabilidad en general. Pero como les comento, en especial en este curso, si nosotros queremos ser acreedores a solicitudes de devolución, tendremos que tener toda esta información. Hay cuentas bancarias, podemos tener incluso más de una cuenta bancaria. En ocasiones vemos contribuyentes que tenemos una cuenta bancaria para el pago de clientes, otra cuenta bancaria para el pago de proveedores y algunas para operaciones en dólares. Sí es muy importante que podamos nosotros identificarle a la autoridad para qué usamos cada una de estas cuentas. Y tenemos una cuenta en Bancomer porque ahí me pagan los clientes de México, ahí me pagan los clientes de Oaxaca o los clientes de Veracruz, y la de Bajío me paga toda la región Querétaro, pero sí la autoridad nos pregunta para qué son cada una de esas cuentas. Entonces, nosotros tenemos que tener una respuesta para darle a la autoridad en cuanto a cada una de las cuentas bancarias que tenemos. Por eso es la importancia de lo que les comento, de que si en caso de que tengamos más de una cuenta, podamos saber para qué existe cada una de ellas. En el caso de nuestras ventas, la autoridad está solicitando la integración de cada uno de los depósitos con factura, y esto debe de coincidir con nuestra declaración. En el caso de lo que tiene que ver con la contabilidad, cuando los contadores presentan nuestros impuestos o nuestras declaraciones, realmente ellos nada más tienen que saber cuál fue el ingreso real, pero no es necesario que integren depósito con factura. En el caso de nosotros que presentamos solicitudes de saldo a favor de impuestos, la autoridad sí nos está pidiendo una integración total de depósito contra factura. Si el depósito 1 es con la factura 10, tendría que coincidir la cantidad. No estamos incluso no es de que no se pueda, que 5 facturas no las hayan pagado en una sola transferencia, pero tenemos que tenerlo totalmente identificado. ¿Por qué? Porque muchas veces incluso nos hacen anticipos, o muchas veces nos depositan y no hacemos la factura, o la hacemos al final y no coinciden los depósitos contra las facturas. Y para efectos de devoluciones de impuestos, la autoridad sí lo está solicitando uno por uno. Entonces, en ocasiones
en lo que nos podemos nosotros llegar a retrasar o nos puede costar mucho trabajo para poder nosotros llevar a cabo ese trámite y que su devolución pueda ser depositada. Otros ingresos, recordemos que en el caso de que tengamos otros ingresos, estos también tienen que estar facturados. Si tenemos ventas a público en general por depósitos que clientes no nos pidieron, esas facturas también deben de estar realizadas. En muchas ocasiones incluso las hacemos fuera de tiempo, pero es importante que las estemos haciendo mes con mes y operación con operación para que cuando la autoridad nos pida esta integración, nosotros la podamos entregar al 100%. Inventarios, dentro de nuestros inventarios hay ocasiones en que tenemos facturas de que estamos vendiendo y vendiendo algún producto o alguna cosa que, como les comento, puede ser que no viene ni dentro de nuestra constancia de situación fiscal. Podemos decir que estamos vendiendo alimento, pero en nuestra constancia no viene que tenemos la venta de alimentos, sino únicamente la venta de pollo. Entonces es importante tener actualizado la parte de nuestros inventarios desde que se compra la mercancía hasta que se vende. No es posible que estemos comprando y comprando algún producto y dicho producto nunca salga dentro de nuestras facturas de venta. Entonces es importantísimo, como les comentaba, en cuestión de lo que tiene que ver también con la actividad, el poder revisar toda esta parte. Dentro de nuestras ventas tenemos que cuidar mucho también la parte de los requisitos fiscales, cumplir con los requisitos que tenemos para que podamos tener la parte del artículo al 100% en cuestión de estos requisitos fiscales. Principales clientes. Bueno, la mayoría de los negocios tenemos principales clientes, algunos que ya son nuestros clientes de hace 5 o 6 años o que ya los consideramos como principales, y la autoridad quiere que nosotros le redactemos quiénes son y por qué son los principales clientes. Entonces es información que muchas veces nosotros como parte de sus contadores no tenemos, pero que en caso de que se la requiéramos necesitamos que esa información sí se nos proporcione. Contratos. No estamos acostumbrados a tener contratos con nuestros clientes, incluso ni con nuestros proveedores, y esta información es importante para que podamos ser acreedores a dicho impuesto. Entonces, lo que les comento es información que creemos que la autoridad no nos va a solicitar o que ya estamos acostumbrados de cierta manera a cómo la autoridad venía operando años atrás y que no nos pedía esta información, pero a partir de este año del 2023 consideramos que lo va a ser totalmente obligatorio y, como les comento, pues hay leyes también que nos obligan para cumplir con dichos requerimientos. En el caso de los financiamientos, ¿cuándo es cuando tenemos financiamiento? La autoridad hace una breve revisión respecto al trámite que nosotros estamos solicitando devolución, y ellos dicen, en caso de que tus gastos sean mayores a tus ingresos, es porque te financiaste de algún lado. Entonces necesito que, como parte de la materialidad de tus operaciones, me digas cuál fue tu fuente de financiamiento. Y si tu fuente de financiamiento fue por préstamos, tendrás que tener el contrato de ese préstamo, y ese contrato tendrá que coincidir con la cantidad o con algún monto de algún crédito que tengas, de alguna línea de crédito que tengas. Es importante tener el expediente. A veces nada más realizamos el contrato, pero en el dicho contrato no existen testigos, no existe ni la INE del que presta, ni el acta del que prestó o del que recibió el préstamo. Entonces tiene que existir toda la información que forma parte de este contrato: la constancia de situación fiscal, el INE, los testigos, también el INE de los testigos, en su caso si estamos prestando algún monto, la línea de crédito, cuáles van a ser los intereses. No puede ser que tengamos un financiamiento sin estar pagando intereses. Entonces, es importantísimo que esa información nosotros la podamos tener dentro de nuestra contabilidad y que en caso de que la autoridad la solicite, podamos proporcionarla. Como les comentaba,
Igual es un buen punto que podamos tenerlos aún más certificados. Si los tuviéramos certificados por algún notario, esto nos ayudaría más. ¿Por qué? Porque le da más credibilidad a la parte de las operaciones que hacemos. Que estén vigentes, lo que les decía, los montos y los intereses. Si este financiamiento que nosotros tuvimos, ¿por qué? Porque los gastos fueron mayores a los ingresos, fueron por concepto de aportaciones, ya no solamente basta a la autoridad con que yo le diga que es una aportación, tenemos que adjuntar las actas de protocolización de esas aportaciones y no solamente las actas, sino también las transferencias de que ese depósito tiene en su concepto de la transferencia aportación. ¿Por qué? Porque en ocasiones también llegamos a decir, fue aportación, pero al final fue préstamo. Entonces es muy importante que desde que hacemos la operación definamos exactamente qué es lo que va a hacer y que coincida con la información que va a tener el sustento de esto. No podemos decir que es un préstamo y adjuntar una acta de protocolización de que fue una aportación. Entonces sí es muy importante que en el concepto que les ponemos a nuestras transferencias coincida con lo que realmente estamos poniendo en nuestra contabilidad y la información que los cuenta. Auxiliares, tendremos que adjuntar los auxiliares de contabilidad donde están registradas dichas aportaciones y el registro que se hizo de cada una de ellas en base a las cuentas que se están manejando. Pudiéramos tener algunos otros y tendríamos que decirle a la autoridad cuál es el concepto o origen de dichos depósitos que nos están ayudando. ¿Para qué? Para que tengamos más gastos que ingresos y tendremos que adjuntar los documentos comprobatorios. ¿Cuál puede ser uno de ellos? Pueden ser efectivamente que recibimos depósitos por devoluciones de impuestos. Puede ser que recibimos alguna devolución de un pago que le habíamos hecho a un proveedor y como no se llevó a cabo la actividad nos devolvieron ese dinero, pero muchas veces incluso no se realiza el movimiento en el mismo mes. Entonces, si esa devolución, si ese pago nosotros lo hicimos en enero y la devolución se hace en febrero, pues es importante que podamos tener el estado de cuenta de enero y de febrero para demostrarle a la autoridad que era un pago que habíamos realizado y se realizó la devolución del mismo. Incluso hasta los correos donde podamos decir que se canceló la operación. A la autoridad ya no le basta únicamente con que le digamos de viva voz que la operación se canceló. Entonces sí tenemos que dejar evidencia de por qué concepto estamos haciendo una devolución de ese dinero y dejar el sustento de cada uno de ellos. En cuanto a compras, gastos e inversiones. En el caso de este caso de lo que estemos manejando, nos pide que igual la integración sea del pago con la factura. Y nuestra factura tendrá que coincidir con el pago total de lo que estamos realizando o en su caso tener los complementos de pago. No estamos acostumbrados a pedir complementos de pago y ese es un punto muy importante y lo están solicitando para llevar a cabo dicho trámite. En ocasiones se llegan a hacer pago por cuenta de terceros. Recordemos que tenemos esta facilidad de pago por cuenta de terceros, es una facilidad que nos da la autoridad, de que en caso de que otra persona pague por cuenta del negocio, esta pueda solicitar la factura a nombre del negocio y pueda ser acreditable el impuesto. Pero para eso tendremos que contar con la transferencia incluso que hizo esta persona o la forma de pago que realizó y la factura y asimismo el depósito que nosotros le hicimos para reintegrar ese pago al quien hizo ese pago, a quien realizó ese depósito por nuestra cuenta. Tarjetas de crédito, como les comentaba, si igual algún socio, representante, empleado paga con alguna de sus tarjetas de crédito, esas tarjetas de crédito, los estados de cuenta tendrán que formar parte de nuestra contabilidad y lo tendremos que adjuntar en caso de solicitar una devolución. Tendremos que cumplir con los requisitos fiscales, la forma de pago, el uso de CFDI, el concepto y el desglose de impuestos. Esto no estamos también acostumbrados a revisarlos y créanme que la autoridad está siendo muy minuciosa en cuestión de esto. Si nosotros le dijimos que la forma de pago iba a ser transferencia y le estamos adjuntando un cheque, la autoridad pudiera
mencionarnos que no estamos cumpliendo con los requisitos fiscales y negarnos dicho impuesto. Entonces, es importante que dentro de nuestra factura revisemos que esa información coincida con lo que realmente se está llevando a cabo. En el caso de los conceptos, quiero platicarles un caso personal que tenemos. eh, se compró, recordemos que en el caso de lo que tiene que ver con automóviles, hay un monto original de la inversión que nos permite que si en el caso de que sean camionetas pick-up, ¿por qué? Porque se consideran estrictamente indispensables para la actividad, se puede deducir y acreditar el 100% de la unidad, pero en el caso de automóviles solamente es hasta un monto de 175,000. Entonces, si por alguna razón nosotros estamos comprando una camioneta pick-up, pero en el concepto de la factura, la agencia nos puso automóvil nuevo, la autoridad dice, esto no es una camioneta pick-up y no puedo llevar a cabo la devolución del 100% del impuesto. Entonces es muy importante. En el caso del código, el mismo código aplica para los dos, tanto para la camioneta como para el automóvil. Pero en donde ponen el concepto redactado como tal la agencia, tiene que venir el concepto de camioneta pick-up o automóvil en su caso. Si así fuera, les digo, tendría que venir desglosado. Incluso en la cuestión que nos sucedió, como les comento, la factura de la agencia sí dice camioneta pick-up, pero cuando la autoridad descarga el XML de su base de datos, el XML dice automóvil nuevo o automóviles nuevos. Entonces es importante que podamos revisar esta información para que podamos ser acreedores a dichas devoluciones. Principales proveedores, de la misma forma que lo hicimos con clientes, tenemos que tener por qué es nuestro, si la autoridad nos pregunta, le tenemos que decir quiénes son nuestros principales proveedores, por qué son nuestros principales proveedores, tendremos que adjuntar los contratos, las cotizaciones, la descripción de la operación que hacemos con este proveedor y en su caso, incluso hasta lo que tiene que ver con las partes relacionadas y fotos. ¿A qué nos referimos con partes relacionadas? Recordemos que en lo que tiene que ver con partes relacionadas es cuando realizamos operaciones con empresas del mismo grupo. Entonces, si yo tengo una empresa que se dedica a la parte de fletes, pero también tengo una empresa que se dedica a la parte de ganado y la de fletes me presta servicios a la de ganado, y rebaso ciertos montos, esto es sobre ciertos montos, en el caso de prestación de servicios es mayor a 3 millones y en el caso de comercialización es hasta 13 millones, tendré que cumplir con un estudio de precios de transferencia por tener partes relacionadas. Entonces, si ese fuera el caso, la autoridad me pediría que le adjuntara dicho estudio de estas partes relacionadas. Las fotos, como les comento, cuando compramos una camioneta, compramos algún activo, cuando estamos construyendo, cuando estamos haciendo mejoras a nuestro negocio o cualquier tipo de cambio que estemos haciendo para llevar a cabo nuestra actividad, tendremos que tener fotos de cada una de estas operaciones. Inversiones. En el caso de tener inversiones, es importante que tengamos contratos de obra, licencias y permisos de construcción, actas de inversión, proyectos de inversión. ¿Por qué? Porque en ocasiones estamos muy acostumbrados a construir o a hacer mejoras y contratamos a algún maestro de obra, pero no contamos con los contratos y sabemos que estos gastos son gastos muy fuertes para la empresa, pero si
Hola, hola. Disculpen, se nos fue el internet y se cerró la sesión. Bueno, pues continuamos muy rapidito para poder terminar con la presentación. Me indican si me están escuchando, por favor, y si pueden ver la presentación. Bueno, pues continuamos. Como les comentaba, cuando tenemos alguna inversión, tendremos que tener toda la información que acredite que hicimos dicha inversión y contar con esa información que lo sustenta. En el caso de compra de inmuebles, en ocasiones llegamos a comprar inmuebles y es importante comentarles que dicho saldo a favor de IVA que ustedes tengan también puede ser recuperado, pero para esto tendremos que contar con la factura del notario. Dentro de dicha factura tendrá que ver el desglose de impuestos y gastos. Eh, el notario nos tendrá que proporcionar la declaración que presentó por nuestra parte pagando dicho impuesto. Tendremos que tener la escritura que se hizo como parte de dicha compra de inmueble y las transferencias del mismo. ¿Para qué? Para que tengamos toda la información necesaria para dar solventación a dicha inversión. Y por último, información que nos va a llegar a solicitar la autoridad como parte de documentos contables. Muchas veces creemos que el solicitar la devolución solamente es en cuestión de toda la información de facto. Pensamos que únicamente con tener con la factura y la transferencia se puede llevar a cabo la operación, pero en realidad, como ustedes pudieron ver en todos los puntos que vimos anteriormente, es mucha la información que tenemos que adjuntar, es mucha la evidencia que tenemos que tener, fotografías, documentación, certificaciones con notario, escrituras, y cada movimiento que hagamos tendrá que tener su sustento. Como les comentaba, ya no es basta únicamente con tener la factura y la transferencia, ahora ya es el sustento de esa operación y tener la materialidad de por qué se llevó a cabo y poder comprobarle a la autoridad con información. Adicional a toda esa información que les comentaba, la autoridad nos solicita documentación contable, que es importante que nuestros contadores nos puedan proporcionar. ¿Para qué? Para que esa información se pueda adjuntar, la cual consiste en balanzas de comprobación, auxiliares contables y pues los estados de cuenta que ya habíamos mencionado. Entonces, esta información adicional a todo lo que yo les mencionaba es información que tendremos que adjuntar como parte de nuestro trámite. Como experiencia les comento, cuando realmente esta información nada más tendríamos que adjuntarla como parte de actualización las primeras veces. ¿Para qué? Para que las devoluciones puedan empezar a fluir. Cuando nosotros le entregamos a la autoridad el 100% de la información, realmente no hay un motivo por el que la autoridad nos lo pueda negar. Y como les comentaba, en el caso de nuestros domicilios, es importante que nuestros domicilios estén localizados, que tengamos la verificación de los mismos. El que ya nos hayan verificado una vez no quiere decir que no nos pueden llegar a verificar por segunda o tercera vez. Esto puede suceder cada que nosotros metemos alguna solicitud de devolución. Si no contestamos dicha verificación o no estamos el día de la verificación, esto pudiera ser una causal de negación para nuestras solicitudes de devolución. Bueno, pues muchas gracias. Espero les haya servido de mucho y puedan tener un poquito más de información en cuanto a lo que tenemos que tener de la materialidad de cada una de nuestras operaciones y contar con dicha información para cuando en su caso se las llegamos a necesitar o ustedes por su parte puedan tenerla para toda la parte contable. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda o algún comentario o nos quiera hacer alguna referencia. Bueno, pues muchísimas gracias. Como les comentaba, soy la contadora Marisol Hernández Montes. Les dejo mi teléfono y extensión de aquí de las oficinas de MRS Consultores. Mi correo
y la página. Y cualquier cosa estamos para servirles. Como les comentaba, si tienen alguna otra duda con algo de la información que comentamos, con alguna actualización de lo que les decía que tenemos que tener, pues estoy para servirles y lo que se los ofrezca, aquí estamos. Muchas gracias.